una cuestión, no hay que despreciar nunca los elementos simbólicos en la convivencia. No es cuestión de decir, todo el mundo tiene derecho a decir lo que se quiera. Cuando se manipulan los sentimientos de la gente, cuando pero no se contribuyamos, utilizan, José Antonio, no, pero sí denunciemos. Además, cuando alguien quiere hacerlo. Tú lo dices, oye, es que la pasividad de que todo vale. No, pero eso forma parte del derecho del que hablamos. Yo quiero, eso que le oye, dice, mira, yo quiero que haya aficionados como José Antonio que sean del Barça. Yo quiero gente de expresión castellana. Justamente iba a contaros esta experiencia breve. El último partido que he visto aquí del Barça fue en Getafe. Casi que había más gente del Barça que del Getafe. Claro, si habiendo muchos también. Y se le apreciaba con un cariño. Para mí ese es el capital de la entidad. El capital, y eso es lo que yo quiero preservar. Lo que es difícil de entender por parte de los nacionalistas independentistas catalanes es que justamente los que aprecian el conjunto de España aprecian a Cataluña también, aprecian Cataluña también. Es que ese fuera parte de ellos mismos. Por eso no se puede hablar de nacionalismo español, puesto que el nacionalismo español incluye al catalán. Entonces eso no lo pueden entender. Pero sí que me preocupa a mí mucho que haya una deriva tanto institucional, tanto estatutaria, tanto política y tanto sentimental y tanto sociológica para fragmentar a España. Y esto es una deriva que se está produciendo de una forma imparable en los últimos 30 años. Y esto no me lo puede negar nadie. Y al final es porque puede decir lo que quiera, puede hacer lo que le dé la gana, ¿qué importa lo que haga? Pues sí, mover la psicología de las masas. Yo entiendo que a ti te preocupa. No, te y entiendo cuando que tú vas a una librería José Antonio, entiendo. te meten en la cárcel si tú dices que José Antonio, entiendo y respeto que te preocupe o un tipo que mueva las masas para enfrentar a los españoles, yo me preocupo. Pero la libertad, y me gustaría enfrentarme a eso. Entiendo y respeto